la mejor versión de mí mismo, desarrollar todas mis potencialidades hacia lo más pleno, eso es ser diamante. Y por eso la actividad que realizamos, el negocio que se lleva adelante, tiene valor sí, solo sí, en el camino hacia el viaje de llegar a diamante, uno se va construyendo a sí mismo. Quiero hablarles hoy de ese trabajo personal. Quiero hablarles de cómo se talla nuestra propia tarea de ser diamantes. Porque recuerden siempre, junto con esto que digo, esta segunda idea clave. Lo importante no es hacer bien el negocio. Lo importante es que personas de bien hagan el negocio. Lo importante es eso. Que las personas, al vernos a nosotros como personas de bien, sientan las ganas de compartir el camino de todo este proyecto. Pero ser personas de bien supone un trabajo personal, un trabajo que es ineludible. Y ese trabajo es trabajar en mí para lograr conquistar mi interior. Fíjense lo siguiente, ¿dónde está el punto central del trabajo personal? ¿Dónde está lo que tengo que trabajar en mí para proyectarme después hacia afuera? Les anuncio ahora que el tema de trabajo personal central es trabajar con mi propio ego. El trabajo sobre mi ego es la clave del cambio de lo que estamos haciendo. Si aspiramos a una nueva visión de la economía, a una nueva visión de los negocios, incluso a una nueva visión del país, se requiere sí o sí trabajar sobre uno mismo y cambiar internamente claves para que mi ego no gobierne mi vida. Entonces les pido que tomen aire, me sigan profundamente en cada palabra que quiero compartirles. Tengo dos hijos, Sebastián y Florencia. Floppy tiene 23 y Sebastián tiene 20. Cuando Florencia tenía 18 años y Sebastián 15, en un almuerzo mi hijo me pregunta: papá, ¿qué es el ego? Florencia había entrado a la facultad de psicología, entonces tenía que darle una respuesta con más consistencia. Entonces le dije, bueno, mientras estábamos esperando en el restaurante la llegada de la comida, empecé a decirle a mis hijos lo que era el ego. Y ahí nace lo que esta tarde quiero compartirles. Hablando con ellos, buscando una respuesta de entender qué era el ego, me surgió esta reflexión. A mi hijo ama los autos y me era fácil explicarlo con esa forma para que entendiera lo que significa vivir desde el ego o vivir desde la conciencia. Y le dije, mira Sebastián, en la vida las personas pueden conducir su vida de dos maneras, o conducirlas poniendo como conductor en su vida el ego, o poner su vida conduciéndola desde la conciencia. Y entonces le dije, mira, lo que llamamos el ego es el sujeto de nuestra personalidad, es el sujeto de nuestra capa más externa con la que nos vinculamos en el mundo. Tiene que ver con el cómo nos movemos hacia afuera. Por lo tanto, el ego tiene que ver con ese aspecto más superficial nuestro. En cambio, la conciencia es el sujeto de nuestro espíritu. La conciencia es más interior y es desde donde nosotros vivimos la espiritualidad. Por lo tanto, uno elige en la vida quién conduce mi vida, o el ego o la conciencia. Y cuando la persona decide que la vida la va a conducir el ego, las actitudes son las siguientes. En primer lugar, la persona instalada en el ego, lo que va a querer siempre es su beneficio, su conveniencia. Para la persona que maneja la vida desde el ego, lo que me conviene es lo mejor. Y por supuesto se maneja interesadamente en la vida. Y va a tratar todo el tiempo de lograr su propio interés, su propia ganancia. Cuando la persona se maneja desde el ego,
siempre quiere ganar y no perder. Por eso, imaginariamente, en un auto manejado por el ego no quiere que se le suba nadie al auto, quiere viajar solo. Y si algo se le pone por delante, le pasa por encima, porque está siempre buscando lo propio, porque piensa en singular y no en plural. Cuando la persona vive desde el ego, busca siempre tratar de ganar y no perder. Y como tiene esa actitud la persona, va a ser siempre individualista y va a estar con temor a los otros, porque siempre va a estar con el miedo a que el otro me gane o que se aproveche de mí. Por eso en un auto donde el ego maneja la vida, lamentablemente el combustible de ese auto es el miedo. La persona tiene miedo a perder, la persona tiene miedo a que le fallen, la persona tiene miedo a que el otro me gane. Y por eso cuando uno vive desde esa manera la vida, piensa en singular y no en plural. Y siempre está tratando de buscar su seguridad, su propia seguridad. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con una persona que, estando instalada en el ego, termina siendo un egoísta. Toda la filosofía de esta corporación, todo el mensaje de los fundadores, todo el espíritu de esta familia es justamente lo contrario a esto. Por eso puedo decirlo de esta manera: el enemigo de todo lo que estamos haciendo no está afuera. El enemigo de que esto no prospere bien y no crezca bien no está en la competencia. El enemigo que impide que todo crezca adecuadamente no está afuera, está dentro de uno. Y cuando uno logra entender esto y sale de la postura de manejar la vida desde el ego, todo lo que hacemos y lo que vivimos se transforma. Fíjense lo siguiente: después de que le expliqué esto a Sebastián y a mi hija, le dije, vamos a ver ahora cómo sería un auto conducido por la conciencia. ¿Cómo sería el comportamiento de una persona que realmente vive desde la conciencia? Lo primero y principal, la persona no busca su beneficio, busca el bien. Y el bien siempre se dice en plural. No existe el bien en singular. En singular es mi beneficio, pero en plural es el bien. El bien siempre es para mí y para todos. Y la persona que vive desde la conciencia, lo primero que hace es justamente elegir el bien. Y como elige el bien y como le interesa el bien, cuando algo se le ponga adelante, cualquier situación que viva, no va a pasar a nadie por encima, porque lo que quiere es tratar de que todos estemos bien. La persona que vive de la conciencia piensa en plural y no en singular. Y por supuesto siempre está abierto a que suban al auto otras personas. La persona que vive de la conciencia, el combustible de ese auto es el amor. Y esa es la diferencia. Y esa es la diferencia. Y la persona que decide vivir desde la conciencia con ese combustible no busca su interés. Y algo muy importante, por favor, una persona así entiende no que lo que me conviene es lo mejor, sino que lo mejor siempre es lo que conviene. Y la persona apuesta siempre a lo mejor. Y aunque a veces eligiendo lo mejor al principio no le sea favorable, sabe conscientemente que por ese camino se alcanza la mejor versión de uno mismo y uno llega a la plenitud, eligiendo siempre lo mejor. A veces tenemos que postergarnos, a veces tenemos que perder en algún sentido algo cuando elegimos lo mejor, pero siempre la providencia, la vida, siempre muestra que a la larga la persona que elige lo mejor deja huella en la vida de otras personas. Y una clave importante, una clave central, la única riqueza
La única riqueza de una persona es el bien que puede haber hecho en esta vida. Esa es la única riqueza de una persona.